Bienvenidos electroamigos, mi nombre es Sami y estoy súper emocionado de estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy hablaremos de algo que literalmente mueve al mundo, la electricidad y cómo se genera. Actualmente todos los objetos de los que estamos rodeados en su mayoría usan como fuente de alimentación la electricidad, como los televisores, celulares, computadores, electrodomésticos, entre otros. Así que no esperemos más y vamos junto con mis papás para comenzar con la lección de hoy. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es una forma de energía que ocurre gracias al movimiento de partículas cargadas, como los electrones. Y no es algo mágico, es una de las manifestaciones fundamentales de la naturaleza. Piénsalo así, todo está compuesto por átomos. Dentro de estos átomos tenemos protones que tienen carga positiva y electrones que tienen carga negativa. Cuando los electrones se mueven, ahí es donde sucede la magia y obtenemos electricidad. Pero expliquemos un poco mejor esto. La electricidad se basa en tres principios muy importantes, los cuales son: 1. Las cargas eléctricas son las positivas y negativas. Pero Sami, ¿sabías que se comportan como un imán? No, papás. Sí, las cargas iguales se repelen, pero las cargas opuestas se atraen. Este comportamiento es clave para que funcione la electricidad. Esta fuerza de atracción es descrita por la ley de Coulomb, la cual tiene la siguiente expresión matemática. 2. El movimiento de los electrones. Los electrones están orbitando alrededor del núcleo de los átomos. Si los empujamos con un campo eléctrico, pueden saltar de un átomo a otro, y ese movimiento de electrones es lo que conocemos como corriente eléctrica. 3. El campo eléctrico y el potencial eléctrico. El campo eléctrico es como una zona de influencia que una carga genera a su alrededor, capaz de empujar otras cargas, mientras que el potencial eléctrico es la energía que una carga puede liberar en ese campo. Es como una pila lista para usar. Las ecuaciones que describen el campo eléctrico y el potencial eléctrico son las siguientes. Electroamigos, ahora que entendemos los principios, pasemos a las dos formas principales en las que se manifiesta la electricidad. 1. En electricidad estática, que es cuando las cargas eléctricas se acumulan en un lugar y no se mueven. Un ejemplo sencillo es cuando frotas un globo contra tu cabello y ves cómo el cabello se levanta. Eso es estática. Y 2. En corriente eléctrica, que es cuando las cargas sí se mueven. Pero aquí existen dos tipos. Corriente continua, que lo abreviamos CC o CD, y es cuando los electrones fluyen siempre en una dirección, como en las pilas. Y en corriente alterna, que lo abreviamos CA, y es cuando los electrones cambian de dirección constantemente. ¿Sabías que así es como se manifiesta la electricidad que usamos en nuestras casas? Déjalo en los comentarios. Sami, ahora que ya entendemos qué es la electricidad y cómo funciona, la gran pregunta tuya y de todos los electroamigos es: ¿cómo se genera la electricidad? Este tema puede parecer un poco complejo y bastante extenso, pero vamos a hacerlo resumido, un poco más sencillo y divertido. Hay varias formas de generar electricidad y estas se dividen en energías renovables y no renovables. La generación de energía eléctrica mediante fuentes de energía renovables son las que aprovechan los recursos naturales, que son inagotables o se regeneran rápidamente, y dentro de las cuales tenemos energía solar fotovoltaica, energía eólica, energía hidroeléctrica y energía geotérmica. Daremos una pequeña definición de cada una de ellas. Energía solar fotovoltaica es la que utiliza la radiación solar para producir la electricidad. Su principio se basa en el llamado efecto fotoeléctrico, que los denominamos paneles solares, los cuales son construidos con materiales que son capaces de absorber fotones, que son partículas lumínicas, y liberar así electrones, generando la corriente eléctrica desde la corriente directa, a través de un inversor y un controlador para regular la energía, y almacenarla en baterías para poder ser utilizada en periodos donde no se puede aprovechar la luz solar. Energía eólica es aquella que se genera al aprovechar la fuerza del viento. El movimiento de las masas de aire a través de aerogeneradores transforman gracias a sus palas la energía cinética en energía mecánica de rotación, con la que se produce después energía eléctrica.
Energía hidroeléctrica es aquella que se genera al transformar la energía potencial existente entre dos masas de agua a distinta altitud, y esta genera el movimiento de una turbina, la cual está acoplada con un generador que se encarga de transformar la energía cinética en energía eléctrica. Energía geotérmica es la que permite utilizar el calor del interior de la Tierra para obtener electricidad, agua caliente y calefacción. Aunque es un tipo de energía renovable con muchos años de historia, sigue siendo una gran desconocida. Cada una de estas fuentes de energía tienen sus propias ventajas y limitaciones, pero en general las fuentes renovables como la solar, la eólica y la hidráulica son esenciales para la transición hacia una matriz energética más sostenible y con menor impacto ambiental. Ahora, la generación de energía eléctrica mediante fuentes de energía no renovables implica el uso de recursos naturales, que son contaminantes y finitos, o se regeneran a un ritmo mucho más lento, y dentro de los cuales tenemos energía térmica convencional como carbón, petróleo y gas natural, y energía nuclear. La energía térmica, también conocida como energía calórica, es la que se debe al movimiento de las partículas que constituyen la materia. La quema de combustibles fósiles para mover motores de combustión interna o turbinas generan la electricidad. Energía nuclear. Es la energía contenida en el núcleo de un átomo que debe ser liberada. Se puede hacer mediante dos formas: por fusión nuclear y por fisión nuclear. En la fusión nuclear, la energía se libera cuando los núcleos de los átomos se combinan o se fusionan entre sí para formar un núcleo más grande. En la fisión nuclear, los núcleos se separan para formar núcleos más pequeños, liberando energía. Las centrales nucleares utilizan la fisión nuclear para producir electricidad. Sami y electroamigos, ¿sabían que la forma más utilizada para generar energía eléctrica a nivel mundial es la energía termoeléctrica? No, papás. Que si recuerdan, es mediante el uso de carbón, petróleo y gas natural. De acuerdo con informes de organizaciones como la International Energy Agency, IEA, estas fuentes han dominado históricamente y actualmente la producción de electricidad en un 60%, debido a su abundancia, a su capacidad para generar energía constante y su infraestructura ampliamente desarrollada. Las razones de su predominio son porque tienen infraestructura existente, ya que muchas plantas termoeléctricas han estado operando durante décadas, lo que ha llevado a una inversión significativa en estas tecnologías. El costo inicial es bajo comparadas con algunas fuentes renovables, aunque sus costos operativos y ambientales son más altos. Tienen estabilidad de suministro a diferencia de fuentes como la eólica y solar. Las plantas termoeléctricas no dependen de las condiciones climáticas, lo que las hace confiables para proporcionar electricidad de forma continua. Y su alta capacidad instalada en países en desarrollo y desarrollados han utilizado estas fuentes durante años para sostener el crecimiento industrial. Pero han habido cambios recientes. Aunque las fuentes de energía térmica son las más utilizadas actualmente, existe un cambio global hacia las energías renovables, como la solar, eólica e hidroeléctrica, impulsado por la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay avances tecnológicos que han reducido los costos de las energías renovables y las políticas internacionales como los Acuerdos de París que buscan disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, las termoeléctricas a base de combustibles fósiles siguen liderando, pero las energías renovables están creciendo rápidamente y se proyecta que en el futuro serán las principales fuentes de generación eléctrica. Ahora, electroamigos, los invito a que me dejen en los comentarios cómo se genera la electricidad en tu país y si quieren que desarrollemos en un video alguna de las fuentes de generación eléctrica. Los leo. En resumen, queridos Sami y electroamigos, la electricidad está en todos lados y mueve el mundo de muchas formas. La electricidad recorre un viaje desde su generación hasta transformarse en la energía que utilizamos en todas partes. Es un sistema impresionante, ¿verdad? La electricidad es esencial en nuestras vidas, es la columna vertebral de la tecnología moderna. Por eso en nuestro próximo video hablaremos de cómo llega la electricidad a tu hogar. Y bueno, electroamigos, Sami se despide por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Espero que hayas aprendido algo nuevo con este video.
Déjame en los comentarios si tienes alguna duda o pregunta o algo que quieras saber. No olvides darle like si te ha gustado, compartirlo con tus amigos y suscribirte para no perderte los próximos contenidos. Nos vemos en el próximo video y recuerda que con paciencia y constancia todo lo podemos lograr. Hasta pronto, electroamigos.